Amados, vamos a continuar con la segunda parte del tema que iniciamos el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando de causas y efectos. ¿Por qué traer este tema? Porque solamente vemos los errores de la gente y lo acusamos, lo condenamos, lo pisoteamos y le hacemos de todo porque vemos la consecuencia. Pero no nos detenemos a ver las causas que provocó esta mala conducta, porque toda mala conducta es activada por una causa, algo lo ocasionó, no fue fortuito. Entonces tomamos como ejemplo a el rey David. El rey David es famoso por dos cosas: mató a Goliat y el adulterio que cometió con Betsabé, y luego el homicidio al esposo de Betsabé, Urías, Eteo. Pero no lo acusamos alegremente y no vemos que su tatarabuelo tuvo problemas sexuales. El tatarabuelo tuvo problemas sexuales, pero el tatarabuelo también tuvo problemas sexuales. Desviación, perversidad en el ámbito sexual. La bisabuela estuvimos viendo y vamos a continuar viendo hoy que la bisabuela de David también cometió, viene de sus padres, viene de un incesto. ¿Qué es un incesto? Una relación entre padre e hijos. Entonces de ahí vienen los moabitas, y los moabitas cometieron esta perversidad sexual. Imagínense ustedes, un padre con sus hijas. Entonces esto se viene arrastrando de generación en generación, como vimos el domingo pasado, por el ADN. Viene toda esa información. Nuestro ADN está lleno de información, no solo nuestra, sino también de nuestros antepasados. Vemos en Jueces capítulo 3, versos del 28 al 30, vemos y dice: y en aquel tiempo mataron los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra. No acampó ninguno, no escapó ninguno. Entonces, ¿qué eran? Aparte de perversidad sexual, homicidas. Eran unos homicidas. Por eso David mató mucha gente. Por eso Dios le dijo: no me vas a construir mi casa porque tú eres un hombre sanguinario. Había matado un montón de personas. Y el 30 dice: así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. 80 años reposó de los moabitas. Pero aparte de perversidad sexual, de ser asesinos, los moabitas eran idólatras. La idolatría produce en nuestra vida y en nuestra familia pobreza, miseria, necesidad, enfermedad, pleitos, violencia, un montón de cosas negativas. En Jueces 16 dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón. Amón y Moab eran los hijos de Lot, incestuosos, de las dos hijas de Lot. Lot con una tuvo a los moabitas y con la otra tuvo a los amonitas. Ambos vienen de un pecado de perversión sexual. Tanto Amón como Amón como Moab. Entonces usted encuentra este incesto en el Génesis capítulo 19, versos 38, donde relata el acto de este incesto. Pero uno de los reyes que hizo pecar a Israel, porque este es otro pecado que se agrega. Una cosa es que yo peque
Y otra cosa es que yo provoque a un pueblo a pecar. Mayor condenación tendré. Porque si usted peca, usted, bueno, peca un solo. Pero si yo enseño a pecar a las demás gente, a hacer lo malo delante de Dios, peco yo y hago pecar a una multitud, se potencializa el pecado. Potencializándose el pecado, se potencializa la maldición y la condenación. Entonces todo esto lo hacían los moabitas. Jueces 11:25 dice: ¿eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Tuvo el cuestión contra Israel, o hizo guerra contra ellos. Entonces, enemigo de Israel, hizo guerra con ellos, y y también lo hizo pecar, y esto no le agrada a Dios. Pero otra cosa, hermanos, que se me escapó, déjeme ir hacia atrás, y es que miren a quién sirve. A Baal. Baal era una deidad pagana, ¿verdad? Pero Astarot es un dios de la perversión sexual. Y cuando tú adoras a una deidad, lo que representa esa deidad va a influir en la gente que lo adora. Porque dice el Salmo 115 que nosotros nos convertimos a lo que adoramos. Como ellos adoraban a Astarot, se convirtieron en perversos sexuales. Cuando usted adora a Dios, usted va con el tiempo, de forma progresiva, usted va a parecerse al Señor. Porque nosotros nos convertimos en lo que adoramos, o a lo que adoramos. ¿Entienden? Entonces eso es algo interesante. Entonces, si avanzamos lo que retrocedimos, vemos ahora Obed, el abuelo de David. Obed significa adorador. Entonces, este linaje de perversidad sexual se arregla, esta información genética que va pasando de generación en generación, se arregló con Obed. ¿Por qué? Porque Obed significa adorador. En Ruth 4:17 dice: y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Entonces Obed es el abuelo, y el abuelo es adorador. En Ruth 4:22 vemos que Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Vemos abuelo y padre. Entonces, como le dijimos, Obed, este Obed, no el Obed que vamos a ver ahora, para que no lo confundan, no es el Obed, el abuelo de David, sino que es otro Obed. Por eso tenemos que tener cuenta de algo. ¿Qué dice ahí? Obed y ya. Pero ahora vamos a ver otro Obed en 2 Samuel 6:10, y dice: Obed Edom Eteo. Aquí le agrega Edom y Eteo, de la zona donde había nacido. Este no es el Obed, el abuelo de David. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? En nuestra familia hay personas que pueden dañarnos genéticamente, pero también hay parientes que nos arreglan genéticamente. En el caso mío, mi abuelo
era promiscuo. Mi papá era promiscuo, pero tuve una abuela cristiana. Tengo tíos promiscuos y un reguero de gente promiscua, y yo en un momento determinado también fui promiscuo. Pero a mi abuela, antes de yo nacer, antes de conocer mi padre a mi madre, dijo: mi primer nieto se llamará Abraham, le servirá al Señor y va a ser un hombre conforme al corazón de Dios, sin mis padres conocerlo. Ella comenzó a dar esa palabra. Y cuando yo nazco, comienza a instruirme en la palabra, en la palabra, en la palabra. Y cuando yo iba, le decía: mami, hábleme de la palabra, y ella me hablaba. Y yo estaba en el mundo. Pero esa palabra, esa semilla y esa información genética de mi abuela, un día iba a germinar. ¿Por qué? Porque muchas veces damos palabra a gente y hay gente que no ostempera el cambio, no recibe a Cristo, pero ahí hay una semilla. Pero es que le he predicado y no cambia, no recibe al Señor. Tranquilos, cuando usted siembra una semilla en la tierra, ahí hay una semilla que muchas veces da fruto. Se levanta rápidamente, usted ve la matica, el tallito creciendo, luego las hojitas, luego crece y luego vienen los frutos. Pero hay otras que está la semilla y no sale el tallito. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Muy sencillo. Ahí hay una semilla debajo de la tierra. Y esto se le llama una semilla latente. No ha germinado, pero está viva. Eso sucede con la palabra, porque la palabra es la semilla. Por eso el Señor la compara, la palabra con semilla, en Mateo capítulo 13. Entonces, si usted le está hablando a una persona y no cambia, no se preocupe. Siga sembrando y echándole agua, porque un día esa semilla va a germinar. Entonces, esto fue lo que pasó con Obed. Obed arregló el linaje de David. Pero ¿qué sucede? Que Obed, al tener mucha información genética en su ADN de pecados sexuales, tuvo a Isaí. Isaí es el padre de David. En el Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando usted lo lee, usted no entiende lo que dice ahí, pero si nosotros vamos a la etimología de la palabra, a la raíz de la palabra, entonces vamos al hebreo. ¿Qué significa maldad? En el hebreo es perversidad, perversidad sexual, mal moral, castigar, castigo, de iniquidad, iniquidad, planear, hacer lo malo. Esto significa maldad, y aquí usted ve el número Strong. Para los que tienen concordancia y lo quieren buscar, es la H5771. Luego podemos ver también maldad con otro número Strong, y habla de actuar perversamente, actuar perversamente, cometer iniquidad, hacer inicuamente, hacer iniquidad, maldad, malo, pecar, perverso, pervertir a otros. Fíjense que esta palabra en hebrea es abad, y esta palabra maldad es abón. Dos palabras diferentes con diferente significado. Entonces, si vamos ahora a la palabra formó en el hebreo es la H2352, y lo que significa es específicamente de parto, pervertir, concebir, engendrar, formar. Pero miren que aquí aparece la palabra pervertir. Esta palabra que es formado, que es crimen, culpa, falta, ofensa, pecado,
Eso es pecado. Aunque ahí dice pecado, es pecado. Concebir es la H3179. Y es concebir, procrear. Entonces lo podemos leer este capítulo y este verso de los Salmos de la siguiente manera, ya buscando la palabra original de cada frase que acabamos de buscar su significado. Entonces lo podríamos leer de forma correcta de la siguiente forma. Salmo 51:5 se diría de esta forma: he aquí, en perversidad moral he sido engendrado, y en ofensa me procreó mi madre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué lo quise buscar todas estas palabras en el original y luego compartirla con ustedes? Pues muy sencillo. El padre de David obligó a esta mujer a tener relaciones con ella, y producto de esta violación nació un niño, que ese niño se llamó David. Por eso es que David dice: aunque padre y madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. ¿Por qué? Porque producto de una violación hay muchas mujeres que no quieren esos hijos. No fue deseado, no querían al hombre. Y el hombre, como lo tuvo con una relación sin afecto, también lo rechazan. Por eso David dijo estas palabras: aunque padre y madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. Qué tremendo, que si usted confía en Dios, primero cree en Dios, luego confía en Dios, no importa que usted haya venido de una familia infuncional, no importa que usted haya venido de un padre que lo maltrataba de palabra o físicamente, no importa que usted haya venido de una madre que lo abandonó, no, todo eso puede cambiar drásticamente cuando usted tiene un encuentro con Dios. Dije un encuentro, no dije visitar una iglesia de forma religiosa. No es escuchar palabra por escuchar, o muchas veces estar, pero no estar. Yo estoy hablando de un encuentro con Dios. De un encuentro con Dios. Y por eso usted ve que cuando el profeta Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí, dice: aquí están todos. Y dice: no, pero el Señor no me dice que no son ninguno. Pero aquí están todos. ¿Y tú no tienes más? Aquí están todos. Ah, ¿verdad? Que yo tengo uno por ahí. Pues tráemelo. Porque hasta que no lo traigan no nos sentamos a la mesa. Y ahí trajeron a David. Y dice el Señor: sí, ese es. Porque era olvidado por su padre y su madre. ¿Cómo se llama la madre de David? ¿Quién me dice? No se sabe. Y cuando en la Biblia no se menciona a una gente por nombre, es porque no mereció ni estar en el libro sagrado. Por eso usted tiene que estar apuntado en el libro de la vida. Porque si no está apuntado en el libro de la vida, entonces usted estará escrito en otro libro, que no es de la vida, que es de la condenación. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque Dios visita la maldad de los padres hasta la 4ª generación. Por eso nosotros tenemos que dejarle como mejor legado a nuestros hijos amar a Dios y servirle con gratitud de todo corazón. Porque lo que usted está haciendo mal hoy, lo paga usted y sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y sus tataranietos. Y si usted ama a sus hijos y le quiere dejar un buen legado a sus hijos, entonces ame a Dios primero para que dé el ejemplo, sírvale a Dios de todo corazón, y sus hijos harán lo mismo, y sus nietos harán lo mismo, su tataranieto hará lo mismo, y su tataranieto hará lo mismo, y usted tendrá una generación próspera y bendecida. Gracias por esos 3 amenes. Éxodo 25 dice:
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y usted dirá, yo no aborrezco a Dios. Yo creo en Dios, sí, pero el hecho de no obedecer a Dios, usted está aborreciendo lo que Él ya constituyó, lo que Él ya asignó para el ser humano. Porque si usted dice que me ama, usted no me puede hacer lo que yo digo que no hagan, porque usted me está llevando la contra. Y yo fui el que los creé, y yo fui el que le doy la vida, porque todo subsiste gracias a Él, dice Colosenses. Entonces, si el que te dio la vida y el que te sustenta, tú haces lo que tú quieras y no haces lo que Él dice, entonces tú estás aborreciendo a tu Creador y las consecuencias vendrán. Y si tú lo honras con obediencia, entonces vendrá sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus bisnietos, tataranietos y tataranietos, bendición y vida eterna. Entonces vamos a ver la lista de los que no entrarían nunca a la congregación de Jehová. Así lo dice la palabra. Nunca entrarán a la congregación de Jehová. Y vamos a ver quiénes son estos. Deuteronomio 23, del 1 al 3. Y ustedes van a ver qué tremendo es Dios. Que no importa cuánto fallemos, no importa lo que hayamos hecho, Dios tiene un corazón restaurador. Dios tiene un corazón lleno de amor. Y el amor no guarda rencor y todo lo olvida. Veamos esta lista. Deuteronomio 23, del 1 al 3. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos, porque es una persona que no es fértil, es estéril. Una persona con los testículos mayugados no produce semen. Al no producir semen, tú no eres fructífero, eres estéril. Y nosotros estamos llamados a fructificar. Entonces el que no fructifica no entra a la congregación de Jehová. Uno. O amputados sus miembros viriles, o sea, inicuo, eunuco. Ok, vamos 2. Dice el 2, no entrará bastardo en la congregación de Jehová. ¿Y qué era David? Un bastardo. Oiga, qué tremendo es Dios, para que usted vea y pueda tener un poquito la idea de cuál es el corazón de Dios. No entrará bastardo en la congregación de Jehová. Y David era un bastardo. Déjeme terminar el verso. Ni hasta la décima generación no entrará. Décima. ¿Y cuál es el tatarabuelo? ¿Qué sería? Padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y tatarabuelo es quinta generación. Y aquí dice que no entrará hasta la décima. Y David entró. Y no solo entró a la congregación, sino que de David vino el linaje de Jesucristo. Entonces mire a ver si Dios puede perdonar todos sus pecados. Y no solo perdonarlo, sino olvidarlo. ¿Y qué decía Dios de David? A los hijos de David: anda siempre recto delante de mí como tu padre David. Y David anduvo siempre recto. ¿Y qué pasó entonces? Dios olvidó el pecado que cometió con Betsabé y con Urías. Él lo olvidó para nunca más traerlo a memoria. Y nuestros pecados, Dios lo olvidó y no lo trae nunca más a memoria. ¡Qué tremendo! Se perdieron de darle un buen aplauso al Señor.
Entonces dice, la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. Dios hablando. Veamos otro verso. El 3 dice, no entrará amonita, ni moabita. Ruth era moabita. David viene de la descendencia de una moabita y entró a la congregación de Jehová, y no solo entró, sino que viene el linaje de Ruth, de Isaí, de David, viene el linaje del Mesías. En la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª, no entrará la 10ª. Y Ruth estaba entre ese grupo de las 10 generaciones que no iban a entrar. Y entró Ruth, entró David. Entonces, ¿Dios es bueno o es malo? ¿Es misericordioso o no es misericordioso? Y Dios no tiene amor, Dios es amor. Pero dice más, 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová. ¿Y qué dice en rojo? Para siempre. Oiga, qué tremendo. ¿Y por qué dice Dios aquí que para siempre no entrarían? Y entraron. Se contradijo Dios. Cambió de opinión Dios. Porque la Biblia, uno de los atributos exclusivos de Dios es inmutable. No cambia, no varía. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios cambió de opinión? ¿No le interesarían saber? Pues yo se lo voy a decir. Muy sencillo. Santiago capítulo 3. En Santiago capítulo 3, en el verso no me acuerdo, dice lo siguiente. Sobre todo juicio triunfa la misericordia. Aleluya. Sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. No fue que se arrepintió. No fue que no, le voy a dar un chance. No es que ese día estaba bien atareado, irritado y tomé esa decisión, pero ahora le echo para atrás. No, es que sobre todo juicio triunfa su misericordia. Qué tremendo nosotros entrar delante de un juez que nosotros hicimos muchísimas bellaquerías, muchísimas cosas malas, y él diga, sobre el juicio que tú te mereces va a triunfar mi misericordia. ¿Y qué es misericordia? Lo que tú te mereces no te lo voy a dar. Y ahí entra luego la gracia. La gracia es que te voy a dar lo que tú no te merecías. Misericordia, el castigo que te mereces no te lo voy a dar. Gracia, te voy a dar lo que tú no te ganaste. Entonces miren que Dios le servimos. Y no es un Dios del pasado, es un Dios de generación, porque Dios es eterno. De generación en generación. Entonces, hermanos, ¿por qué muchas veces comenzamos a hablar con el diablo? Sí, le fallé, no me merezco ir a la casa de Dios, no merezco estar en su presencia, no merezco volver nunca más, y apartarnos de Dios por un fallo que hicimos. Porque miren, hermanos, David no hizo cualquier cosita, no fue a cualquiera que mató a uno de sus generales, mató a un hombre fiel a él y leal a él, Urías Eteo, uno de los valientes de David. Y trató de hacerlo que tuviera relación con su esposa, y él, por la lealtad y fidelidad de David, dijo, no voy a dejar a mi rey solo, y se quedó con su rey. Es algo extraordinario. Para luego venir y decirle a Salomón, a Roboán y a todos los reyes de Israel, anden como anduvo su padre David, que siempre anduvo recto delante de mí. Nunca se torció para Dios. Uy, qué tremendo. En la mente de Dios, David nunca se torció.
No es como alguna gente. No, él está bien ahora, pero ¿tú sabes lo que él hizo hace 7 años? No, Dios no es así. Dios no es así. Dios cuando borra, borra. Y no solamente lo puso, no entró solamente a la congregación de Jehová, sino que reinó sobre el pueblo de Dios. Y no solamente reinó sobre el pueblo de Dios 40 años, sino que en la era milenial va a volver a reinar. Porque dice que David reinará con el Señor en la era milenial. Hermanos, miren, se perdieron otra oportunidad de dar un aplauso al Señor. Dios es tan bueno que le dijo, oye Davidcito, no solamente vas a reinar ahora, 40 años gobernando no es fácil. Cuando te resucite vas a durar ahora 1000 años gobernando en la era milenial. Aleluya, gloria a Dios, Señor. 1000 años más, van a ser 1040 años gobernando. Y le dice, no, pero espérate, después que se acabe la era milenial y entre la eternidad, sigues gobernando. ¿Qué le parece? Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Se perdían otra oportunidad. Un aplauso al Señor. Ese es al Dios que usted y yo creemos y al que usted y yo servimos. El mismo, como diríamos en dominicano, el mismo que viste y calza. Pero veamos esto, veamos el resumen de los que no podían entrar. Los que no podían entrar a la congregación del Señor. 1, no entrará bastardo en la congregación de Jehová. David era uno. Ni moabita. David tiene descendencia moabita, porque su bisabuela era moabita, Ruth. 3, hasta la 10ª generación de ellos no entraría en la congregación de Jehová para siempre. Aquí estos 3 puntos, en ninguno, bastardo, me faltó bastardo, no entraría. No entraría. 4 cosas se rompieron para que David gobernara. 4 decretos del Dios supremo, del Dios del universo. David lo visitó un ancestro. David no quería tener relaciones con Betsabé. David cedió su voluntad después, pero él no era el que quería hacer eso. Porque decimos, se acostó con Betsabé, se acostó con Betsabé, es un adúltero, es un adúltero, es un pecador, es un hijo del diablo. Pero él no quería. Pastor, ¿cómo usted me lo muestra con la Biblia? Vayamos a la Biblia. Vayamos a la Biblia. Segundo libro de Samuel 12, del 2 al 4. Dice lo siguiente. El rico tenía numerosas ovejas. Esto es el profeta hablando con el rey. Porque si usted le entra a un rey y le dice, oye, tú eres un sinvergüenza, un adúltero, ¿qué le va a hacer el rey a un profeta? Ñángala, fuángala. Y el profeta, muy sabio, le hizo una anécdota, una historia. Yo conozco de un hombre rico que tenía muchas ovejas y le entra así, y vacas. Y dice el 3, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Hablando de Urías, una sola mujer, que él había comprado, criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Porque Urías era mayor, mucho mayor que Betsabé.
en cuestión de edad. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el profeta, ya no Samuel, sino Natán, porque hubieron 3 profetas que intervinieron en la vida de David, le está diciendo todo esto. Un hombre rico, muchas mujeres, un pobre con una sola, un hombre ya mayor de edad, con una jovencita que la quiere, que la está cuidando como si fuera una cosita linda, bella, preciosa. Imagínense lo que sentía ese hombre por esa mujer. Y era fiel a ti, era leal a ti. Y dice más. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 4. Y pongan atención al verso. Miren lo que dice el verso. Y vino uno de camino al hombre rico. Vino uno de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas. El que vino, uno que vino de camino, no quiso de sus ovejas, no quiso de las mujeres que él tenía. Tenía 8 esposas y varias concubinas. Pero no quería ni de las esposas de él, ni de las concubinas de él. Quería otra. Y dice, no quiso tomar de sus ovejas, ni de sus vacas, para guisar para él caminante que había venido a él. Un caminante que había venido a él. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó. David la preparó, ¿para quién? Para él, para aquel que había venido a él. Otra versión dice, un espíritu viajero. Así dice otras versiones. Busque varias versiones el mismo verso y dice, un espíritu viajero lo visitó. Espíritu viajero, ¿por qué viaja? Viaja en el tiempo, viaja de generación en generación. Entonces aquí te está narrando este verso que David no quería. El espíritu que lo visitó, ¿de quién? Del tatarabuelo. Hasta llegar a él le dijo, no quiero ninguna de las tuyas. Es aquella que quiero. Y él se dejó incitar por esos pensamientos que muchas veces nos llega a la mente. Eso no es nada, hazlo, cógelo. Mira, ella, piropéala. Mira esto, róbatelo. Mira esto, dale un tablazo. Hermanos, de repente, usted cree que son pensamientos suyos y son pensamientos del diablo que te está empujando, empujando para que hagas algo incorrecto. Y tú lo haces. Pero en el mundo espiritual no viene de ti. El espíritu te empuja a hacerlo. Pero tú tienes una parte de consecuencia. Y es que cediste tu voluntad a decir, está bien, lo voy a hacer. Porque puedes decir, no, eso es incorrecto. No, eso es incorrecto. No, eso es incorrecto. Pero si tú dices, está malo, pero yo lo hago. Todo el mundo lo hace. Yo no voy a ser el primero, ni voy a ser el último. Entonces ya tú estás cediendo a la presión que está ejerciendo ese espíritu que viene de generación en generación en generación. ¿Y qué sucedió al final? Le dice Natán, ese hombre rico eres tú. Te acostaste con la mujer de Urías. Usted sigue leyendo y él se lo aclara. Porque él no se queda en ovejita, no. Él se lo aclara. Usted es el hombre rico y se acostó con la mujer de Urías. Porque él dijo, al final él le tiró el gancho. ¿Qué haríamos con este hombre? Y David dijo, eso es un sinvergüenza. Ese hay que matarlo. Y cuando ya el rey decreta la palabra, él le dice, tú eres ese hombre rico. Y esa corderita era Betsabé. Y el hombre pobre era Urías. Te ataste con lo dicho de tu boca. La espada nunca se apartará de tu casa. Nunca se apartará de tu casa. Un pecado que hizo un hombre.
¿Y qué sucedió? El hijo que tuvo con Betsabé muere. Primer juicio. Segundo juicio. Viene Amnón, hermano de Tamar, y viola a Tamar. Pecado sexual. Pero luego viene Absalón y se acuesta con todas las mujeres de su papá. Pecado sexual. Pero luego viene Adonías y le hace también otra artimaña sexual, aparte de la traición. Y luego viene Salomón. Gracias a Dios que hoy no está Salomón aquí. Pero luego viene Salomón, ¿y qué hizo? 700 mujeres y 300 concubinas, 1000 mujeres. Y dijo este barbarazo: 1000 mujeres y a todas las amé. Aleluya. Entonces podemos ver cómo pasó el pecado sexual no solamente a David, sino a todos los hijos de David. Y eso que nos quedamos en Salomón, pero siga viendo lo que pasó con Roboán y siga por ahí con los hijos de Roboán. Porque si usted dirá ahora, pero pastor, y ahora, y si yo vengo con un ancestro que hacía brujería, que hacía esto, que sufría de presión alta, que sufría de azúcar, que sufría del corazón. Yo he tenido varios familiares que mueren de infartos, porque no solamente el área sexual, sino también enfermedades, pero también alcoholismo, también tabaquismo, también droga, también asesinato. Yo conozco de un caso de una familia que morían asesinados. ¿Usted quiere ver una familia más trágica que los Kennedy? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué todos mueren así? Un ancestro viene, pan, 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 de generación en generación. Y ahora entonces usted me acaba, yo estaba contento con la misericordia de Dios, pero ahora usted me acaba de dar una mala noticia. No, un momento. Ahora lo arreglamos. Cuando usted es cristiano, cristiana, dice la Biblia que usted tiene toda autoridad, porque Dios le dio autoridad. Amén. Y usted puede decir, la maldición de tal enfermedad o de pobreza, porque la pobreza, la miseria también visita. Y la pobreza muchas veces es porque un abuelito era brujo. Y usted puede decir: conmigo se rompe esta maldición de esta enfermedad, de esta pobreza, de violencia, de droga, de asesinato, de fornicación, de masturbación, de mentira, de cualquier cosa. Póngale usted el nombre. En el nombre de Jesús, el nuevo pacto de la sangre de Cristo anula todo pacto que haya hecho mi generación antepasada. Y toda maldición de mis antepasados no llega a mi vida ni pasa a mis hijos. Y usted ora en ese sentido. Hermanos, mire, y se rompe porque se rompe. No por usted, sino por la autoridad que Dios nos ha dado. Pero si usted se queda tapón chichón, no, eso no es nada. Eso llega a usted, y después que llegó a usted, que ya está en usted, y usted no la desautoriza de su vida, viene su hijo y le pasó a su hijo en el esperma con el óvulo de la mujer, los dos se juntan, ahí viene el niño, el embrión, y en ese embrión ya está el pecado. Y luego el hijo de su hijo, y luego el hijo de sus hijos, así por ahí María se va, como dice el cuento de los niños. Pero usted puede romperlo. Dios le ha dado toda autoridad para hacerlo.
El asunto es, ¿lo hace o no lo hace? Es que una oración, tan sencillo así, sí, tan sencillo así, porque no es usted que lo va a hacer. Cuando usted se lo pone en la mano de Dios, Dios lo hace, porque Dios tiene toda autoridad. Gracias por esos amenes. Veamos las mujeres de David. Mical, la segunda hija del rey Saúl, primer libro de Samuel 14:49, estéril. ¿Y por qué Mical era estéril? No era fructífera. ¿Por qué era estéril? No era fructífera. ¿Quién me dice? Dime, Luz. Porque no adoraba. Luz está en el Instituto Bíblico. Cuando tú no adoras a Dios, te conviertes estéril. Tú quieres ser fructífero. Comienza a adorar a Dios. Comienza a alabar a Dios. Y tu esterilidad se transforma en fructífero. Hay 7 mujeres estériles en la Biblia. Estériles, nacieron estériles y se metieron con Dios, y las 7 tuvieron hombres extraordinarios de Dios. Que no hablo de ellas porque no es el tema y se me está acabando el tiempo. 2. Ahinoam de Jezreel, primer libro de Samuel 25:43, madre de Amnón, el que viola a su hermana, el primogénito de David, segundo libro de Samuel capítulo 3 versos 2. La tercera mujer, Abigail, la carmelita, antes esposa del malvado Nabal, primer libro de Samuel capítulo 30 verso 5, madre de Gilead, su segundo hijo, segundo libro de Samuel capítulo 3 versos 3. La cuarta mujer, Maaca, parece que Macaba comía mucho. Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús, segundo libro de Samuel capítulo 3 versos 3. Madre de Absalón, su tercer hijo, segundo libro de Samuel capítulo 3 versos 3. Quinta mujer, Agiet, madre de Adonías, su cuarto hijo, segundo libro de Samuel capítulo 3 versos 4. Sexta mujer, Abital, madre de Cefatías, su quinto hijo, segundo libro de Samuel capítulo 3 versos 4. Séptima mujer de David, Egla, madre de Itreán, su sexto hijo, segundo libro de Samuel capítulo 3 verso 5. Besabet, la que fue esposa de Urías el etita o el eteo, madre de Salomón, que fue su octavo hijo, segundo libro de Samuel capítulo 12 versos 24. Y no se quedó ahí. Los 20 hijos de David, porque tuvo también con concubinas, 20 hijos de David, sin contar los hijos con sus concubinas. Esto lo narra en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, del 1 al 9. Entonces vemos un hombre con 8 mujeres, un grupo de concubinas y un reguero de hijos. Tipo los gallos dominicanos, que con cada gallina tienen un pollo y paran el pecho. ¿Cuántos hijos tú tienes? 20. ¿Cómo? Sí, con 20 diferentes. Es un gallo. ¿Qué es un gallo? Un gallo es una paternidad irresponsable. Los gallos vienen, se le suben a la gallina, la sueltan. Y se le sube a otra gallina y la sueltan. ¿Por qué usted cree
que el huevo de la gallina siempre tiene excremento. Porque siempre está sucio, hay que lavarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque la gallina empolla los huevos sola, cría a sus hijos sola. Mas sin embargo, el huevo del águila siempre está limpio. Porque cuando la águila hembra dice, tengo que salir a hacer mis necesidades biológicas, le dice el papá águila, tranquila mi amor, vete que yo lo cubro. Y cuando el águila va a hacer cualquier cosa, la hembra, viene el papá y dice, tranquila mi amor, yo resuelvo. El hombre tiene que ayudar a su mujer a fregar, a trapear, a lavar, a cocinar, a cuidar sus hijos. Reprendemos todo espíritu de gallo y desatamos una unción de águila en el nombre de Jesús. Paternidad responsable, porque un padre responsable con una madre responsable tiene hijos responsables. Porque cuando usted ve estos gallos que van tirando hijos y van tirando hijos como si fuera una producción de una empresa, que sale mucha lata de una serie en la producción. Cuando nacen los hijos y son grandes, ¿qué hacen ellos? Lo mismo. Y de ahí viene muchas veces la delincuencia. Gente que se mete a robar, a atracar, a vender droga, a usar droga, a violar, a hacer muchísimas cosas. Y dice la gente, ese es malo, ese no sirve, es un parásito, es el otro. No, ningún parásito. Lo que pasa es que viene heredando una herencia de pecado y malos ejemplos. Nació inocente, pero en su casa vio malos ejemplos. Entonces no podemos condenar a esta gente, no podemos castigar ni enjuiciar a esta gente, porque simplemente son víctimas de malos ejemplos y de una descendencia, de sus ancestros que dieron información genética que va cruzando a toda su generación. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Muy sencillo. Lo que debemos de hacer es exactamente lo que hace Dios. Pongámonos de pie. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Primero, muere Jesús con los brazos abiertos. No tenía palo en la mano para entrarle a palo a nadie. Con las manos vacías, clavadas, esperando que nosotros lleguemos a Él, para Él abrazarnos. Así como el hijo pródigo, que el papá lo vio de lejos. ¿Por qué lo vio de lejos? Porque lo estaba esperando todo el tiempo que se fue. Lo estaba esperando. Y cuando lo vio, él no esperó, el padre no esperó nunca que el hijo llegara. Él salió al encuentro con su hijo. Y cuando lo recibió, cuando él estuvo cerca, cuando se estaba acercando, lo que hizo fue esto. Lo abrazó, lo besó y le dijo a los otros, mátenme el mejor puerco, el más gordo, báñenmelo, cámbienmele la ropa, póngamelo un calzado nuevo y anillo, autoridad. Y esto nos habla de cobertura, ropa nueva, zapato nuevo, un nuevo andar, el anillo, autoridad. Y vamos a hacer una fiesta porque mi hijo que se había ido, volvió. Ese es el corazón de Dios. ¿Y qué hace Dios? No recuerda más lo que hizo. No se recuerda más de eso. El único que recuerda el pasado de la gente es el diablo. El Señor lo reprenda. Y cuando usted le está recordando a una gente los errores del pasado, el diablo te está usando, aunque no digan amén.
Y cuando tú estás en contra de alguien, cuando alguien está siendo restaurado, estás en contra, el diablo está hablando a través de ti. Dios tiene un corazón restaurador, olvida, perdona, porque reina sobre todo juicio su misericordia. Y siempre hay oportunidad en Dios. No importa los años que tengas, no importa lo que hayas hecho, no importa nada. Para Dios siempre hay oportunidad. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos. Amados de Dios, amados míos, no juzguemos a nadie por lo que haya hecho incorrecto, porque lo que estamos viendo simplemente las consecuencias. No estamos viendo las causas que lo hicieron comportar así. Y Dios está esperando que usted y yo hagamos lo que Él hizo con nosotros mismos. Recibirlo con los brazos abiertos, tener misericordia y amor y olvidar su pasado y ayudarlo a crecer, ayudarlo a madurar, ayudarlo a cambiar, ayudarlo a ser nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Yo te bendigo, iglesia, para que tengas un corazón restaurador, para que perdones a los demás y los ayudes a crecer y a madurar y a cambiar. Pero si tú has fallado, porque todos hemos fallado, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si has fallado, si te has equivocado, déjame decirte que el único que te está acusando y que te llega estos pensamientos a la mente es el diablo. Y ni el diablo ni tú tienes potestad para autoacusarte, porque Dios lo olvidó, no se acuerda más de eso. Y aunque hayas hecho lo que hayas hecho, la misericordia de Dios triunfa sobre todo juicio. Yo te bendigo para que recibas el amor de Dios. Te bendigo para que aprendas a entrar en la dimensión de la misericordia de Dios, como dice Miqueas 7 del 18 al 19. Que Dios no se acuerda más de nuestros pecados y que coge los pecados y echa en lo profundo de la mar y no tiene más memoria de ello. Se olvidó. Se olvidó. Y si alguien de los que están aquí no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, usted puede hacer una oración hoy, olvidando el pasado, porque ya Dios, de que usted haga la oración, Dios lo olvidó automáticamente. Para que usted comience a sentir la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y usted entienda que lo que usted hizo en el pasado pasó. Ya no es presente, ya es pasado. Ahora te queda un futuro por delante. Un futuro grande, promisorio por delante. Porque Dios usó a un hombre de 80 años para libertar al pueblo, Moisés. Porque Dios de un hombre anciano de 100 años hizo una gran nación, Abraham. Y contigo también puede ser igual. El que quiera, repita conmigo estas palabras. Amantísimo Padre y Dios eterno, yo hoy reconozco que he pecado de pensamiento, de palabra y de hecho, pero hoy me arrepiento de todo corazón y te pido que me laves, que me limpies y me purifiques con la sangre purísima y santísima de mi Señor Jesucristo.
que escribas mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre no sea borrado nunca jamás. Te pido que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar, a seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén.